Hola hermanos, buenas noches. Pues es un gozo para mí poder estar esta noche aquí enseñando y espero que el Señor use esta porción de Filipenses para animarnos y enseñarnos también a enfrentar las dificultades. Hoy vamos a mirar Filipenses y esta es una carta que es muy linda, de verdad, y a mí me gusta mucho Filipenses, porque describe una iglesia que tenía características muy bonitas y que yo espero que el Señor esté obrando de esa misma manera en nuestra iglesia y que podamos también ser reconocidos como era esta iglesia tan amada por Pablo y como hoy podemos verla como una iglesia modelo también ahí en medio de la expansión del evangelio en los primeros años del ministerio del ministerio de Pablo. Realmente la iglesia de Filipos fue la de las primeras iglesias que Pablo fundó y esta carta ya fue escrita en los últimos años del ministerio de Pablo. Ya Pablo está en prisión en Roma, es una de las cartas que escribe Pablo desde la prisión, entonces junto con Efesios, Colosenses y Filemón, son de las últimas cartas. Y en esta carta ustedes pueden encontrar que se ha descrito como la epístola del gozo, porque la palabra gozo se menciona en 4 capítulos que tiene la carta de Filipenses, se menciona más de 12 veces en este libro, en esta carta. Ese es pues como el tema central, es como la unidad en Cristo produce un gozo genuino. Es lo que Pablo quiere transmitir con toda esta carta a la iglesia filipense. Está diciendo, mire, si ustedes están unidos en Cristo, ustedes van a estar gozosos, van a tener un gozo genuino. Y Pablo ahí empieza hablando acerca del gozo que produce para él la iglesia de Filipos, pues es una iglesia que está unida en Cristo. Y sería bueno hacer un poco una diferencia entre gozo y felicidad, la felicidad del mundo que el mundo da, que realmente la felicidad es más un sentimiento y es demasiado fugaz y que la mayoría de las veces es esquivo o huidizo, se aparta muy rápidamente, es como un espejismo que la gente persigue y que nunca alcanza. Buscar la felicidad es ir como tras promesas o sentimientos que muy pocas veces se cumplen, es realmente casi como lo que hemos descrito que es un ídolo, uno que ofrece algo que nunca da. Y pues todos sabemos que hay infinidad de libros y personas, motivadores que hablan de tener la llave de la felicidad y pues seguro muchos han comprado muchos de estos libros, algunos han sido bestsellers. Lo raro es que siempre salen nuevos libros, o sea, ese no era la llave, hay otros y hay nuevos motivadores que ahora prometen lo mismo y los que compraban los primeros libros, pues los vemos comprando ahora los nuevos, pensando que de pronto esta vez sí vamos a alcanzar esa felicidad que tanto anhelo. Esa es la felicidad que el mundo da, un espejismo que usted persigue y que realmente no puede encontrar, pero el gozo no es así. El gozo bíblico podemos describirlo como la firme convicción de que Dios controla de manera soberana todos los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de él. Voy a repetirlo. Entonces, el gozo es la firme convicción, una convicción de que Dios está al control de una manera soberana de todos los sucesos de la vida para el bien del creyente y para su gloria. El gozo siempre está al alcance de todo aquel que obedece a Dios. Y además, pues es un mandato bíblico para todo el creyente, porque Dios sabe que muchas veces estamos confundiendo el gozo
con la felicidad que el mundo da. Por eso Filipenses es una carta que nos muestra cómo es el verdadero gozo. Filipenses 2:18, por ejemplo, dice, eh, y también vosotros os ruego regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Es una orden que siempre da, que está dando Pablo en su carta. En Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Y en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré, regocijaos. El gozo es esa convicción dentro de cada creyente de que todo lo que sucede en su vida está determinado por la sabiduría y amor soberano de Dios para el bien del creyente y para traer mayor gloria a él. Y si quisiéramos ver un poco cómo se ve el gozo, cómo es que se ve el gozo, pues Pablo mismo aquí en la epístola de Filipenses podría un poco hablarnos de cómo se ve el gozo, cómo lo veía. Ya dijimos que Pablo está en los últimos años de su ministerio, está en la cárcel en Roma, está en cadenas, realmente cuando dice que está en prisión, lo que está diciendo es en cadenas, está allí en Roma, en una cárcel, y miren lo que dice Filipenses 1 del el 12, del versículo 12 en adelante, dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, o sea, está hablando de todo lo que le ha pasado hasta llegar a Roma, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, o sea, en el palacio, y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar de la palabra de Dios sin temor. Pablo habla estas palabras con gozo, realmente. Él está diciendo, mire, yo he pasado por muchas circunstancias en la vida. He sido perseguido, he sido latigado, he sido apedreado, he sido naufragado, he pasado por muchas circunstancias. Ahora estoy en prisión. Y él dice, mire, todas estas cosas las ha determinado Dios con el fin de que redunde en o aumente el progreso del evangelio. No solamente allí donde está él, sino que otros hermanos también tomen fuerza y prediquen el evangelio. Pablo está gozoso de eso. De esa manera se ve el gozo bíblico. De esa es la manera en que Pablo está mostrando cómo es que se ve el gozo. Esa firme convicción de que Dios, al controlar todo de una manera soberana, está trayendo el bien al creyente que quiere la expansión del evangelio y mayor gloria al Señor. Así se ve entonces el gozo. Ya dijimos que Pablo pues ha sido sufrido, un hombre que ha pasado por múltiples dificultades, perseguido, azotado, apedreado, tomado por muerto, naufragado, y ahora está en el cuarto año de prisión a la espera del veredicto final de lo que es su causa por la que él está siendo juzgado. Y quien lo va a juzgar ahí va a ser el emperador Nerón, el peor de los emperadores de la época. La estaba pasando bastante mal, pero podemos ver las palabras de Pablo con respecto a su sufrimiento. Y esta carta a los filipenses, a los hermanos de Filipos, tampoco es que ellos lo estuvieran pasando de una mejor manera. Los filipenses, la congregación de Filipos, pues era una congregación extremadamente pobre. Realmente fue tan pobre que ellos, Pablo, se, pues
extremadamente se admiró de cómo ellos pudieron ayudarlo. Y eso pues lo pueden ver ustedes en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Pablo dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Esa es Filipos. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, ellos estaban en una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Pablo está diciendo en Corintios que estos hermanos de Filipos, aunque eran pobres, habían recogido una ofrenda más allá de lo que podían dar muchas veces, o sea, con privaciones, de una manera sacrificial, y suplicando con muchos ruegos el privilegio de dar. Ellos eran una iglesia dadivosa, una iglesia generosa, una iglesia que a pesar de su pobreza y de las circunstancias en las que vivían, querían dar para el progreso del evangelio y enviar esa ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Y después también esta carta de Filipenses está hablando que ellos habían enviado otra ofrenda a Pablo y Pablo está escribiendo también esta carta en agradecimiento a esa ofrenda. Ellos también estaban siendo perseguidos por causa de Cristo y en eso compartían realmente la misma situación con Pablo. Por lo tanto, Pablo, como ya tiene una experiencia vasta en estos temas, les quiere enseñar a sus amados filipenses para que ellos puedan pasar por este tipo de pruebas de una manera gozosa y que glorifiquen al Señor, a Cristo, en todo lo que hacen. Entonces, la palabra de que Pablo que tenía para gozarse para los filipenses, no solo que ellos habían creído en el Evangelio, sino que también ellos demostraban su fe debido a las obras que ellos tenían. Y podríamos ver si leyéramos Filipenses, el capítulo 1, podríamos ver también cómo esta iglesia pues tenía lindas características, pues aunque era una iglesia pues relativamente nueva, pues era una iglesia organizada. Ustedes pueden ver allí en Filipenses 1:1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, incluyendo los obispos y los diáconos. Era una iglesia que contaba con pastores, varios pastores, y tenían diáconos. O sea, era una iglesia organizada. Además, contaba con creyentes genuinos. Filipenses 1:5 dice que el orando siempre, desde el 4 le damos, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eran hermanos que estaban viviendo el Evangelio y eran creyentes genuinos que participaban y que perseveraban. El 6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Por lo tanto, Pablo se gozaba, estaba muy gozoso y podía amarlos. Y el 8 dice, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos en el entrañable amor de Cristo. Si ustedes miran, otra de las, cuando les dije que habían ayudado, pues eso lo pueden encontrar, ayudado a Pablo con ayudas monetarias, eso lo pueden encontrar en el capítulo 4, versículo 10, dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo está hablando allí de la ayuda monetaria. En el 15 dice, y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia
compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Era una iglesia dadivosa que era amorosa también con Pablo y con su ministerio. Entonces, como vemos, hay muchas razones por las que Pablo estaba tan gozoso y amaba tanto esta iglesia. Pero como les dije, Filipos también compartía con Pablo la persecución un poco por parte de los falsos maestros. Eso también lo podemos ver ahí. Entonces, Pablo también está preocupado por esto y él les quiere dar una enseñanza de cómo deben enfrentar a estos falsos maestros. En Filipenses 3, del 2 al 4, dice, cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Él les está cuidando y en el 18 dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los filipenses, amados por Pablo, también estaban siendo atacados y estaban siendo atentados por medio de estos falsos maestros y también, pues no solamente que introducían unas falsas enseñanzas o falsas doctrinas como volverse a circuncidar o circuncidarse, sino que también Pablo encontraba allí que habían personas viviendo comportamientos, teniendo comportamientos que no mostraban eficazmente el evangelio en sus vidas. El hecho de que había egoísmo entre ellos y vanagloria en algunos estaba también amenazando la unidad en la iglesia. Entonces, ya con este contexto podríamos pensar que pues para Pablo y para el Señor a través de Pablo, pues es importante que una iglesia entienda cómo puede luchar contra estas falsas enseñanzas o contra los ataques de personas que quieren traer daño a nuestra iglesia. Y es que toda iglesia, toda buena iglesia, una iglesia bíblica, siempre va a estar en peligro de que este tipo de personas lleguen y ataquen. Pablo, al haber pasado y aún estar pasando por estas persecuciones, va a mostrar cómo ellos, los filipenses, y cómo también nosotros podemos estar firmes frente a tales acechanzas. En realidad, pues amamos tanto nuestra iglesia y vemos también cómo el evangelio ha ido transformando a tantas vidas y tantos hermanos que conocemos, amados para nosotros, que debe ser una prioridad para cada uno de nosotros mantener la iglesia limpia y sin mancha y por lo tanto debemos tener en cuenta estas recomendaciones de Pablo. Entonces hoy vamos a estar viendo Filipenses 1 del 27 al 30 y vamos a leerlo. Filipenses 1 dice, solamente comportados de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios. Porque a vosotros os ha concedido, por el amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Esta es la porción que vamos a estar estudiando en esta noche, Filipenses 1, del 27 al 30, y vamos a mirar en esta porción 3 consejos de Pablo a los filipenses que nos ayudan a estar firmes ante los ataques de quienes quieren dañar la iglesia. Y no solo estar firmes, sino también hacerlo con gozo. Esos son 3 consejos de Pablo que nos van a ayudar a estar firmes frente a estos ataques que personas que vienen a nuestra iglesia quieren traer para dañar la iglesia.
Entonces, lo primero, el primer consejo está allí en el versículo 27, en la primera parte, en donde dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, el primer consejo es que debemos vivir de tal manera que pensemos o anhelemos nuestra ciudadanía celestial, el reino. ¿Y por qué estoy diciendo, hablando de esa manera, de que debemos pensar en la ciudadanía? Esa palabra que está allí, que dice que comportaos, comportaos, en el griego realmente lo que está infiriendo es que debemos vivir de una manera como un ciudadano. La palabra ahí en griego es politeuomai. Poli de metrópoli, tiene la raíz de metrópoli, de ciudad, y comportamiento. O sea, lo que está diciendo es que usted debe tener una actitud de ciudadano. Realmente es lo que está diciendo ahí. Comportado es que su actitud de ciudadano sea digna del Evangelio de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo ahí. Que su comportamiento como ciudadano del reino sea digno del Evangelio de Cristo. Miren, Filipos era una ciudad que tenía minas de oro y pues era una colonia romana, aunque no estaba en Roma, estaba en Macedonia, lo que es Grecia actualmente. Esta era una colonia romana que habían conquistado ellos, porque tenía oro, tenía mucho oro, tenía minas de oro, y la habían tomado de alguna manera como una ciudad de retiro para algunos generales del ejército romano. Esta ciudad tenía la arquitectura de Roma, la habían copiado, y la misma moneda, el mismo lenguaje. De alguna manera, esta ciudad era la misma Roma, aunque estaba fuera de Roma. No era Roma, era otra región, la región de Macedonia, pero era como estar en Roma para los de Filipos. O sea, ellos se sentían como ciudadanos romanos. Podían entender ese sentimiento bueno, pertenecemos a un reinado muy importante en ese momento, pertenecemos a un ejército muy poderoso que puede defendernos en el momento en que lo necesitamos, pero Pablo está llevando ese entendimiento que tenían los filipenses a un nivel más alto. Pablo está diciendo, mire, ustedes tienen un mejor estado, un mejor reino, cuya entrada es a través del Evangelio de Cristo, es el reino eterno. Y él les está diciendo, mire, o sea, una de las formas en las que ustedes pueden mantenerse firmes frente a los ataques y hacerlo con gozo es que ustedes recuerden siempre que ustedes pertenecen al reino celestial, que hay un reino al que ustedes pertenecen y que en este momento están fuera, pero que ustedes tienen un general que puede venir a luchar por ustedes cuando lo necesiten, que ustedes tienen un ejército que puede venir a luchar cuando ustedes lo necesiten, y que ustedes tienen el respaldo de el Dios Todopoderoso, quien es el que los ha pasado de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la forma en que Pablo inicia sus consejos para que ellos en medio de esta tribulación puedan enfrentar estas circunstancias. Pablo está diciéndoles, miren, primero tengan en mente el reino venidero. Tengan en mente que su comportamiento sea un comportamiento que glorifique al Señor y que demuestre que ustedes pertenecen al reino venidero. Cuando uno es de un país, pues entiende el idioma de ese país, entiende las costumbres de ese país
y el comportamiento de las personas de ese país. Pablo está diciendo, miren, ustedes como creyentes, ustedes como cristianos, ustedes deben tener también un comportamiento similar. Quiere decir que entre nosotros como creyentes, pues hablamos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios. La palabra de Dios ha modificado tanto nuestras costumbres y las sigue modificando, que todos tenemos costumbres similares, todo creyente en cualquier parte del mundo debería tener costumbres similares que glorifiquen al Señor, palabras similares que glorifiquen al Señor. Y creo yo que esa es la razón también por la cual siempre que nos visitan hermanos de otras partes, podemos sentirnos como hermanos, como que los conociéramos porque tenemos ese mismo sentir, conocemos esa misma patria, tenemos casi las mismas costumbres. Nos faltan todavía, estamos en un proceso de aprender, pero tenemos muchas costumbres parecidas. Puede que no un idioma igual todavía, pero sí palabras iguales, en el sentido de entendimiento de un idioma que glorifica al Señor. Y eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Cuando usted eh, cuando usted es atacado, usted necesita recordar que su ciudadanía no está aquí, que su ciudadanía está en los cielos. Y eso es lo que dice, eh, eso es lo que está enseñando, eso es lo que habla Pablo, lo que habla Pedro también, por ejemplo. En una forma de poder mirar también cómo es que es el comportamiento de una persona que tiene en mente el reino venidero, es mirar lo que Pablo les dice en Filipenses 2:15. Les dice, desde el 14, dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Pablo está diciendo que esas son características que deben unir a los filipenses, que deben mostrarse como irreprensibles y sencillos para mostrar que pertenecen a un reino diferente. Pablo en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y en 1 Pedro 2:12 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El ser ciudadanos del cielo debe hacernos vivir de tal manera que nosotros estamos siempre alejados del pecado, abstenernos de participar en él, estar alejados, no proveer para los deseos de nuestra carne, esa es mostrarnos irreprensibles y sin mancha, como dijo en Filipenses 2:15. Cuando entendemos esto, que no pertenecemos a este mundo, sino que nuestra ciudadanía es otra, eso nos une como creyentes, nos une y nos hace fuertes para los ataques del enemigo. Entonces Pablo está diciendo, como primer ejemplo es, mire, tengan en mente, como primer consejo, tengan en mente que ustedes deben vivir de tal manera que se vean ciudadanos del reino. Ustedes se vean ciudadanos del reino. Un segundo consejo que está dando Pablo es el que sigue ahí en el versículo 27. Dice, primero dice, solamente comportar de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes, que estáis firmes. Y esto lo he denominado como que deberían, como que uno que quiere luchar o que está en pie de lucha, debe tener una actitud de soldado en batalla.
debe tener una actitud de soldado en batalla. Y ahí vamos a ver varias características de un soldado. Sabemos que día a día todo cristiano está batallando, está luchando. Y un creyente que no está luchando, pues o está perdiendo la batalla o está muerto, realmente. O no es un creyente. Pero todos los días debemos estar luchando. Debemos levantarnos en pie de lucha contra las acechanzas del enemigo y contra nuestra misma carne que también está tratando de llevarnos a pecar. Lo primero que Pablo está diciendo ahí es que, mire, ustedes deben permanecer firmes. Un soldado debe permanecer firmes. Y estar firmes implica una postura férrea sin importar el peligro. Una postura férrea sin importar el peligro. Al ser soldados de Cristo, pues sabemos cómo termina esta batalla. Nosotros no somos ajenos al fin. El Señor ya nos ha dado ese fin, ese final. En, en Juan dice, en Juan 3:18, dice, el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, ya sabemos el fin. El fin para los que creemos es la vida eterna y para los que no creen es la condenación, ¿cierto? Ese es el fin. Cuando nosotros conocemos el fin, pues podemos permanecer firmes, podemos estar firmes, tener una postura férrea sin importar los peligros que nos acechan. Y esto me hace recordar un poco la enseñanza que vimos en Marcos, cuando el Señor está en Getsemaní y vienen a llevarlo con palos y garrotes, y el Señor dice, se para firme y dice, ya viene, vamos. O sea, él no retrocede, como enseñó el pastor Santiago cuando vimos esa enseñanza. Me pareció que era ver ese tipo de firmeza, estar firmes con una postura firme sin importar el peligro. Pablo les dice en Filipenses 2:12 que esa postura firme no debería depender de si él estaba o no estaba. Dice en Filipenses 2:12, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No importa, o sea, ustedes obedezcan, así esté yo o no. Y así debe ser un soldado debe estar firme a las órdenes e instrucciones que se le han dado, porque él sabe a quién sirve, él sabe a quién agrada. Segunda de Timoteo 2:4 dice que un soldado se enfoca siempre en agradar a quien lo llamó. Y Pablo les dice a los filipenses que si de verdad ellos pertenecen a una ciudad celestial y eterna, que si esa es su ciudadanía, deben estar firmes, deben tomar motivación de eso y estar firmes. Un poco me hace pensar como en esos soldados ingleses que están parados firmes en las puertas del palacio y que no se mueven, que están ahí, impávidos ante lo que venga. Estar firme significa estar inamovible, estar constante, sin importar el peligro o la oposición. El versículo 28 un poco enseña esa posición y dice, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, parado en sus convicciones. Eso es lo que está enseñando Pablo ahí. Entonces él le dice, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes. De ninguna manera, el 28, amedrentados por sus adversarios. Eso es estar firme. Estar, eh, es tomar partido por Dios, pero también
Cuando usted toma partido por Dios, usted lo que hace es estar contra Satanás, usted está a favor de la verdad, usted está contra la falsedad, usted está por la justicia, eso quiere decir que usted está en contra del pecado. O sea que estar firmes exige una posición clara frente a estas situaciones. Cuando tomamos una decisión, si es seguir al Señor o no, pues realmente uno que está firme es aquel que obedece sin importar las consecuencias. Eso es uno que está firme. Entonces, hasta ahora Pablo les ha dicho, mire, recuerden que ustedes son ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino, ante las acechanzas, ustedes deben permanecer firmes. Ustedes deben tener una actitud férrea y de confianza en quién han creído, en quién ha creído. Si les toca tomar decisiones por la verdad, pues deben mantenerla. Eso quiere decir que deben estar en contra de la falsedad. Por la justicia, deben mantenerla porque eso quiere decir que usted está en contra de la injusticia, en contra del pecado. O sea, eso exige que cada persona tenga una vida que demuestra a quién está sirviendo y que no claudica ante las circunstancias de la vida, sino que se mueve por los mandatos de la palabra. Una segunda característica de un soldado, recuerden que estamos viendo que un segundo mandato de Pablo o consejo de Pablo es que usted debe ser como uno que está en batalla, un soldado que está en batalla. Vimos que estaba firme. Una segunda característica es que está unánime. Debemos estar unánimes. Y eso lo vemos allí en el 27, dice, comportados de una manera digna del evangelio, de modo que ya sea que vaya a ver o permanezca, puedo ver que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Debemos actuar como una unidad. Y es aquí en donde la iglesia es importante. Estar firmes, pues, implica una sola persona, pero cuando dice luchando unánimes, una unidad, pues implica varias personas. Y es ahí donde la iglesia, el cuerpo de los creyentes, toma tanta relevancia. Esta instrucción enfatiza lo que debe ser esta unidad. Debemos entender que la fuente de esta unidad en la iglesia es el Evangelio de Cristo. Al creer en el Evangelio, al creer todos una misma cosa, el glorioso Evangelio de Cristo, Pablo les dice que esto lo que hace es unirlos. Es decir, que es la fe de ellos, las doctrinas, las convicciones, son realmente un pegamento. Por eso es tan importante en la iglesia enseñar todas estas doctrinas y entenderlas. Porque cuando alguien no entiende estas verdades, pues puede estar desunido, en desacuerdo y no trae unidad al cuerpo. Por eso, Fundamentos de la Fe es un espacio importante porque allí es donde estamos poniendo esas bases de lo que creemos, de lo que entendemos como iglesia, para poder estar unidos y luchar juntos contra las acechanzas del evangelio, del enemigo. Es normal que haya personas que puedan tener algunas dudas y el espacio de fundamentos de la fe y pues de pronto pedir explicaciones a alguien o preguntar puede ser el espacio en donde usted pueda aclarar esas dudas y los maestros explicar a las personas lo que hemos creído. Lo que puede estar mal, lo que estaría mal, es que usted empiece a sembrar dudas en los demás hermanos. Eso sería lo que está mal, porque no trae unidad, no trae unidad. Y estamos viendo que Pablo lo que está recomendando aquí es que, mire, ustedes deben luchar juntos.
No se trata de el primero que llegue a la meta, se trata de todos luchando y llegando a una misma meta. De eso es lo que se trata la vida en el Evangelio. Pablo les está diciendo, firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Luchando unánimes. Luchando unánimes. Pablo continúa diciendo que de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, o sea, eso es no estar firmes, ni estar unidos, pero él dice por qué, da la explicación en el versículo 28, por qué no, por qué esa es la razón. Miren ustedes ahí en el 18, él está diciendo, lo cual, cuando usted, cuando usted enfrenta adversidad, los adversarios muestran señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, es decir, de Dios. La oposición es un signo de que estas personas están del lado contrario, del lado que pierde. Y el luchar, el estar unánimes, como dice el versículo 28, es un signo de salvación. No, Pablo nos dice, mire, no se intimiden ante esas señales, sino que anímense, ya que ustedes hacen parte del equipo ganador. Ustedes hacen parte de los que serán salvos, de los vencedores. Eso es lo que está diciendo. Pablo está diciendo allí, miren, estar luchando unánimes, estar firmes, debe basarse en que ustedes conocen quién es el que está permitiendo esta lucha. Y en que ustedes también pueden ver quiénes son sus adversarios. Aquellos que quieren traer desunión a la iglesia, aquellos que quieren traer ataques contra la unidad de la iglesia. La tercera instrucción que, que vamos a mirar ya aquí, entonces habíamos hablado primero de que todo creyente debe tener en mente, todo creyente debe tener en mente el reino. Todo creyente debe tener en mente el reino para luchar contra los que quieren atacar a la iglesia. El segundo, que debemos actuar como un soldado en batalla, estando firmes y luchando unánimes. Y el tercero es que usted debe tener presupuestado el sufrimiento. Ese es el tercero, que usted debe tener presupuestado el sufrimiento. El sufrimiento podría verse como una advertencia aquí realmente, pero ya muchas personas ahí a los que se le estaban a los que se le estaba dando esta carta estaban realmente sufriendo, ya estaban sufriendo, pero más que una advertencia, realmente lo que Pablo está queriendo que ellos entiendan es que este sufrimiento realmente es un regalo, es una bendición. Y por eso dice Pablo que se dice en el versículo 29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo usa la palabra charizó en griego, que es de donde viene la palabra gracia, charisma, de donde viene gracia. O sea, él está diciendo, es un regalo de gracia el sufrimiento. Y sé que es muy difícil para nosotros muchas veces verlo de esta manera, pero entender que el sufrimiento es un regalo de gracia es, eh, es la muestra de que Dios está actuando realmente en el entendimiento de cada persona. Dios está cambiando nuestra mente. Hechos 5:41, si alguno ha leído esa porción, yo voy a leer aquí un poco. Hechos 5:41, Pedro y los otros apóstoles, después de ser liberados, de la cárcel, porque estaban predicando el evangelio y además de haber sido azotados y golpeados,
5:41. Los principales de Israel están hablando acerca de que ellos debían tener cuidado con estos hombres y en el cual con los apóstoles, porque, de, porque si esto era de Dios, no podían destruirlo. Y en el 40 dice, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como a Cristo. Esta porción es súper interesante porque después de haber sido azotados, y azotados allí significan los mismos azotes que Cristo recibió, 40 - 1, ellos después de haber sido liberados, salieron otra vez a predicar en el templo de nuevo y dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta en el nombre del Señor. Hechos 9:15 al 16 dice, porque yo les mostraré cuánto les es necesario, está hablando de Pablo, cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Sufrir por Cristo realmente no es una carga, sino es más bien, basado en las Escrituras, es un gran honor que Él concede a los santos más fieles. La iglesia debe estar unida para luchar junta por el Evangelio, pero también debe presupuestar que el sufrimiento va a ser parte de nuestra, de lo que de lo que va a pasar. Y aunque podría verse de una manera, pues, terrible, como hemos estado estudiando con el pastor Michael en la carta de Pedro, en primera de Pedro, pues realmente lo que el sufrimiento trae a nuestras vidas es es algo de gracia, porque realmente lo que está haciendo es limpiándonos, está haciendo que muramos más a nosotros mismos y que sea moldeado más Cristo en nuestras vidas. Realmente eso es lo que hace el Evangelio. Entonces, lo que hemos visto hoy es que Pablo está hablando a los filipenses que si ellos quieren estar firmes contra los ataques de los que quieren traer daño o destrucción a la iglesia, deben tener en cuenta primero que son ciudadanos del cielo. Y que mientras usted está aquí, usted es parte del ejército que va a luchar para rescatar también a los escogidos, para llevar el evangelio, y que usted debe permanecer firme, luchando unido junto a sus hermanos, y que debe presupuestar también que va a haber sufrimiento en nuestras vidas como parte de lo que el Señor está haciendo para moldear nuestra mente a la mente de Cristo. Cristo fue el primero realmente, el que siempre tuvo en mente el reino venidero mientras él estuvo aquí enseñando. Cristo fue un soldado valiente que enfrentó la adversidad de una manera firme y también estuvo unido al Padre y por el poder del Espíritu Santo, y luchó hasta el final, dejando de lado su deseo de no pasar por sufrimiento que iba a venir en la cruz, pero lo dejó de lado para agradar al Padre y, y aún así pasar por el sufrimiento. Pero después de este sufrimiento, después de todo esto, es exaltado, y eso es a lo que Pablo les lleva a los filipenses cuando leemos Filipenses 2:5 en adelante. Dice Pablo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Pero no termina todo allí realmente, dice en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús sobre toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, lo que realmente Pablo está queriendo que vivamos como iglesia es que tengamos esta misma actitud que hubo en Cristo, quien siempre estuvo teniendo en su mente el reino de Dios, y pensando en eso, pudo dejar todo para vivir una vida de humildad, de humillación en la tierra, pero que después el Señor exaltó hasta lo sumo. Cuando nosotros entendemos esta verdad, puesto los ojos en Jesús, en el reino venidero, sabiendo que este es un tiempo en donde vamos a estar en una batalla constante y que el sufrimiento va a ser parte también de estas circunstancias, pues nosotros vamos a estar firmes y seguros de lo que ante las acechanzas de quienes quieren realmente llevarnos por otro camino. Mi oración y mi intención esta noche es que de verdad estas tres características puedan estar en nuestros corazones, siempre teniendo en cuenta estas verdades, para que la iglesia, nuestra iglesia, pueda ser tan fortalecida y pueda ser de tanto impacto en Cali, que el Señor pueda traer y salvar muchas más personas, como lo hemos visto, pero que también estamos seguros que vamos a pasar por ataques diferentes. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella podemos encontrar, Señor, estos consejos, estos mandatos, Señor, que tú nos das para vivir de una manera que te agrade y haciendo frente, Señor, a las dificultades y acechanzas, Señor, que siempre vienen contra nosotros. Te pido, Señor, que siempre en nuestra mente esté tu reino, siempre en nuestra mente esté, Señor, que estamos aquí de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros y que en realidad nuestra ciudadanía está allá, Señor, contigo. Que podemos vivir aquí de una manera, Señor, que reflejamos de dónde pertenecemos, Señor. Y eso también, Señor, es permaneciendo firmes, luchando unánimes como iglesia, estando unidos por medio de tu evangelio, por medio de tus doctrinas, Señor, pero sobre todo, Señor, también sabiendo que, que es un regalo, Señor, el sufrimiento, porque estás haciendo de nosotros, Señor, más como tú. Estás haciendo de nosotros, Señor, que podamos participar de lo que tú participaste, Señor, y que eso es un gozo, Señor, para quienes hemos creído. Gracias por tu palabra, es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.